Recordar es volver a atravesar un pasillo oscuro con una vela temblorosa. Alejandra Pizarnik. Hay frases que no llegan como ideas, sino como estremecimientos. No se piensan, se sienten. Caen dentro como una piedra lanzada a un pozo sin fondo, y el eco tarda en volver. Nos pasamos la vida buscando afuera lo que perdimos dentro. Hay algo en estas palabras que roza una herida antigua, algo que despierta una memoria sin rostro, un recuerdo que no se recuerda, pero insiste. Tal vez por eso, cuando las escuchamos, no asentimos con la cabeza. Nos detenemos, nos quedamos inmóviles por un instante, como si el tiempo hubiese tropezado consigo mismo. Porque no hablan del mundo, hablan de un vacío, y ese vacío no está afuera, está aquí, respirando con nosotros. La vida moderna nos empuja hacia adelante con la velocidad de un río crecido. Todo es estímulo, todo es ruido, todo es promesa. Pero en medio de esa corriente hay una ausencia que no se llena, una sombra que no se disuelve con la luz artificial de las pantallas, una grieta que no cicatriza con los aplausos. Hay pérdidas que no sabemos nombrar, no las registramos como acontecimientos, no tienen fecha ni fotografía, no dejaron huella visible, pero dejaron algo peor, una sensación, un eco, un pliegue en la conciencia. Crecemos creyendo que lo perdido es un objeto, una persona, una oportunidad, algo concreto, algo que se puede señalar, pero lo que realmente perdimos no tiene forma, no ocupa espacio, no puede guardarse en una caja. Perdimos una manera de estar, una intimidad primitiva con el mundo, una confianza muda en la existencia. Desde entonces, buscamos en el amor, en el reconocimiento, en la acumulación, en el éxito, en la velocidad. Buscamos sin descanso, y cuanto más buscamos, más se agranda el hueco, porque lo que falta no se encuentra afuera, nunca estuvo ahí. Nos pasamos la vida rodeando el abismo sin mirarlo. Construimos puentes frágiles sobre su boca. Levantamos máscaras, rituales, rutinas. Aprendemos a sonreír en el momento preciso, a sentir, a funcionar, a no preguntar demasiado, a no sentir demasiado. Pero el cuerpo recuerda, siempre recuerda. Guarda en sus fibras lo que la mente enterró, en sus tensiones, en su fatiga inexplicable, en su cansancio crónico. El cuerpo se convierte en un archivo silencioso de aquello que no supimos integrar. Hay cicatrices que no se ven, no sangran, no duelen de forma directa, pero condicionan cada gesto, cada decisión, cada forma de amar, cada manera de huir. Son las marcas de una pérdida primordial, la pérdida del hogar interior. Desde muy temprano aprendimos que sentir demasiado era peligroso, que preguntar demasiado era incómodo, que ser demasiado era inaceptable. Entonces empezamos a dividirnos, a esconder partes, a relegar emociones al sótano de la psique. Y allí, en ese sótano oscuro, comenzó a formarse la sombra. No una sombra externa, proyectada por la luz, sino una sombra interna, nacida de la negación. Todo lo que no pudo ser vivido, todo lo que no fue escuchado, todo lo que no encontró palabras. Esa sombra no desaparece. Espera, se condensa, aprende nuestros movimientos y un día, sin previo aviso, se manifiesta como ansiedad, como vacío, como tristeza sin causa, como una sensación persistente de no pertenecer a ninguna parte. Y entonces buscamos con desesperación, como quien intenta apagar un incendio con copas de agua. Compramos, acumulamos, conquistamos, nos exhibimos, nos exigimos, pero el fuego no se apaga, porque no está afuera, está adentro. La herida no pide objetos, pide reconocimiento. Vivimos en una cultura que nos enseña a correr, no a mirar,
a llenar, no a vaciar, a producir, no a contemplar. El silencio se ha vuelto sospechoso, la quietud una amenaza, la lentitud un fracaso. Pero es en el silencio donde el eco aparece. Es en la pausa donde la memoria reprimida asoma. Es en la quietud donde sentimos el peso real de nuestra historia. Nos pasamos la vida buscando afuera lo que perdimos dentro. No es una sentencia, es una radiografía, un mapa del extravío. Porque, ¿qué ocurre cuando no sabemos qué hemos perdido? Buscamos sin rumbo. Convertimos la vida en una sucesión de intentos fallidos. Cada logro es breve. Cada conquista se disuelve rápido. Cada meta alcanzada se vacía al tocarla. Y no entendemos por qué. Nos preguntamos qué falta. Nos decimos que necesitamos más tiempo, más dinero, más reconocimiento, más amor. Pero la carencia persiste, como una sed que no se sacia. Tal vez lo que anhelamos no es más, es antes. Antes del miedo, antes de la fractura, antes de la máscara. Tal vez buscamos regresar a un estado de integridad que no recordamos, pero que intuimos. Un lugar interior donde no había separación entre sentir y pensar, entre ser y existir, entre mirar y comprender. Pero ese lugar no se visita con los pies, se atraviesa con la conciencia. Y ahí comienza el verdadero descenso. El descenso no es un movimiento hacia abajo en el espacio, es una caída hacia adentro, un desmantelamiento progresivo de las capas que hemos construido para sobrevivir. Cada capa protege, pero también separa. Cada defensa resguarda, pero también encierra. En lo más superficial está la máscara social, la identidad que mostramos, la narrativa que repetimos sobre quiénes somos. Es firme, coherente, funcional, pero frágil. Basta una crisis, una pérdida, una noche de insomnio para que esa estructura tiemble. Debajo de esa máscara vive la herida. No siempre identificable, no siempre clara. A veces es una ausencia, a veces una invasión, a veces un abandono, a veces una exigencia imposible, pero siempre es un quiebre, un momento en que el mundo dejó de ser un lugar seguro. El psiquismo, para sobrevivir, aprendió a fragmentarse, a dividir la experiencia, a encapsular el dolor, no para negarlo, sino para poder seguir. La conciencia, desbordada, relegó ciertos contenidos a zonas profundas. No los destruyó, los ocultó. Así nacen los ecos, repeticiones inconscientes que se filtran en la vida cotidiana, elecciones que parecen libres pero obedecen a patrones antiguos, relaciones que replican viejas dinámicas, fracasos que regresan con nuevos rostros. No repetimos por costumbre, repetimos por fidelidad a una historia no resuelta. La mente racional cree avanzar, el inconsciente, en cambio, insiste. Nos lleva una y otra vez al mismo punto, disfrazado, como si dijera: aquí falta algo, aquí hay un nudo, aquí quedó una palabra sin pronunciar. Pero el lenguaje consciente no alcanza, porque la herida no siempre tiene forma verbal. Muchas veces se expresa en sensaciones difusas, en angustia sin objeto, en un cansancio existencial que no se explica con el calendario. El cuerpo entonces toma la palabra, se tensa, se enferma, se agota, se bloquea, se acelera, se ralentiza, se convierte en el escenario donde lo reprimido intenta emerger. Vivimos desconectados de ese lenguaje. Hemos aprendido a ignorarlo, a silenciarlo con café, con pantallas, con medicamentos, con distracciones. Pero el cuerpo no negocia. Su memoria es obstinada. Guarda cada impacto, cada sobresalto, cada miedo antiguo. Así caminamos por la vida como archivos vivientes. Portamos historias que no recordamos, pero que determinan nuestros movimientos. En lo más profundo del descenso aparece la identidad fragmentada. No somos uno,
Somos muchos, capas superpuestas de experiencia, defensa y anhelo. Algunas partes quieren avanzar, otras quieren quedarse. Algunas desean amar, otras solo saben huir. La coherencia es una ilusión útil. En el fondo, somos un diálogo constante entre fuerzas opuestas, entre el deseo de abrirnos y el terror de ser heridos, entre la necesidad de pertenecer y el impulso de aislarnos. Y en medio de ese conflicto permanente surge la pregunta silenciosa: ¿quién soy realmente? No la identidad civil, no la biografía, no el rol social, sino el núcleo, aquello que permanece cuando todo lo demás cae. Pero ese núcleo está cubierto de capas de miedo, porque tocarlo implica atravesar el dolor original, implica revivir, aunque sea simbólicamente, la pérdida primordial. Por eso evitamos el silencio, por eso tememos la soledad, por eso llenamos cada espacio con estímulos, porque en la quietud aparece la pregunta y con ella la herida. El abismo no es un lugar oscuro y hostil, es un espacio de verdad, un vacío que no puede mentir. Cuando nos asomamos, vemos reflejada nuestra fragilidad, y esa visión asusta. Preferimos entonces seguir buscando afuera, convertir la vida en un proyecto interminable, postergar el encuentro con lo esencial, decirnos que más adelante, cuando tengamos tiempo, cuando estemos mejor, cuando todo se ordene. Pero la vida no se ordena, se despliega, y en ese despliegue la herida nos acompaña, como una sombra que nunca se despega del cuerpo. El problema no es la herida, el problema es la negación. Cuando negamos el dolor, lo condenamos a repetirse. Cuando lo reconocemos, comienza a transformarse, no a desaparecer, sino a integrarse. Integrar no es sanar, es comprender, es dar un lugar, es permitir que lo fragmentado vuelva a dialogar. Pero ese proceso no es cómodo, exige atravesar la incertidumbre, renunciar a la ilusión de control, admitir que gran parte de lo que somos no lo elegimos. En ese punto, la filosofía se vuelve carne. Ya no es una abstracción, es una experiencia directa del límite, de la finitud, de la vulnerabilidad. Descubrimos que no somos dueños de nuestra historia, pero sí responsables de nuestra conciencia, que no podemos cambiar lo ocurrido, pero sí la forma en que lo alojamos dentro. La herida, vista de cerca, deja de ser enemiga, se vuelve maestra, revela dónde se quebró el sentido, donde la existencia dejó de sentirse habitable. Y ahí surge una intuición inquietante. Lo que perdimos no fue algo, fue una forma de estar vivos. No la alegría permanente, no la felicidad constante, sino la capacidad de habitar el presente sin miedo, la confianza básica en el hecho de existir. Desde esa pérdida, la vida se vuelve búsqueda, pero una búsqueda extraviada, porque no sabemos qué buscamos, solo sentimos la falta. Así, confundimos intensidad con plenitud, movimiento con sentido, ruido con vida. La repetición inconsciente se disfraza de destino. Decimos que siempre nos pasa lo mismo, que atraemos el mismo tipo de personas, que caemos en los mismos errores, pero no es azar, es memoria. Una memoria que no recuerda, pero actúa. Cada elección es un eco, cada vínculo un espejo distorsionado del pasado, cada miedo un fragmento antiguo que sigue pidiendo atención. Y mientras no lo escuchemos, seguiremos buscando afuera, cambiando de escenarios, de objetivos, de máscaras, sin detenernos, sin mirar atrás, sin descender. El descenso no promete redención, promete lucidez, y la lucidez es incómoda, nos muestra que gran parte de nuestra vida ha sido una huida elegante. Pero también nos ofrece algo más sutil, la posibilidad de reconciliarnos con nuestra propia sombra. La sombra no es maldad, es totalidad negada, es potencia reprimida, es sensibilidad prohibida, es fuerza contenida. Cuando la integramos, algo se afloja. La vida deja de ser un combate permanente, aparece una quietud nueva, no como ausencia de conflicto, sino como aceptación del misterio. Y entonces, tal vez por primera vez, dejamos de buscar compulsivamente, no porque hayamos encontrado, sino porque comenzamos a habitar.
habitar la herida, habitar la sombra, habitar el silencio. En ese habitar, la pérdida se transforma en profundidad, el vacío en espacio interior, la ausencia en posibilidad. No se trata de cerrar el abismo, se trata de aprender a mirarlo sin caer. Y en esa mirada sostenida, algo se reconfigura. La vida deja de ser una carrera hacia afuera, se vuelve una exploración hacia adentro. Pero el mundo contemporáneo no favorece este movimiento. Al contrario, lo sabotea. Vivimos en una época que glorifica la superficie, la imagen, la inmediatez, la visibilidad. Cada gesto se convierte en contenido, cada emoción en espectáculo, cada instante en mercancía. La atención, fragmentada, salta de estímulo en estímulo sin reposo. No hay tiempo para que el eco se despliegue, no hay espacio para que el silencio hable. Las redes sociales se erigen como escenarios de identidad. Allí construimos versiones editadas de nosotros mismos. Mostramos fortaleza, éxito, serenidad. Pero esa máscara digital no disuelve la herida, solo la oculta. Y lo que se oculta no se transforma, se acumula. Así, el sufrimiento se vuelve clandestino, se vive en privado, se calla, se disfraza, se maquilla. Nadie quiere mostrar su fragilidad en un mundo que exige brillo constante. Pero la fragilidad no desaparece. Se filtra en forma de ansiedad colectiva, de agotamiento crónico, de una sensación difusa de estar siempre llegando tarde a algo que no sabemos qué es. Corremos para no sentir, consumimos para no pensar, nos entretenemos para no recordar. La cultura del rendimiento nos convierte en proyectos interminables, siempre mejorables, siempre insuficientes, siempre en deuda con una versión ideal de nosotros mismos que nunca alcanzamos. En ese estado, la vida se convierte en una carrera sin meta, y la herida, ignorada, se profundiza. Buscamos validación, buscamos aprobación, buscamos pertenencia, pero cada logro es efímero, cada reconocimiento breve, cada aplauso un eco que se disuelve. Porque lo que realmente anhelamos no puede dárnoslo el mundo exterior. No hay objeto, ni relación, ni éxito que devuelva aquello que se perdió dentro. Y sin embargo, seguimos buscando, como si el movimiento perpetuo pudiera anestesiar la conciencia. La tecnología promete conexión, pero muchas veces profundiza la soledad. Multiplica los contactos, pero reduce los encuentros. Aumenta la comunicación, pero empobrece la presencia. Vivimos rodeados de voces, pero faltos de escucha. Saturados de imágenes, pero hambrientos de sentido. En este paisaje, el silencio se vuelve subversivo. Detenerse es un acto radical. Mirar hacia adentro, una forma de resistencia. No para huir del mundo, sino para habitarlo con mayor lucidez. Porque solo quien se ha asomado a su propio abismo puede caminar sin máscaras. Solo quien ha reconocido su sombra puede mirar al otro sin juicio. Pero esta posibilidad no se impone, no se enseña, no se prescribe, se intuye. Aparece como una inquietud persistente, como una pregunta que no se deja silenciar. ¿Y si aquello que buscamos desesperadamente afuera ya estuvo, de algún modo, dentro? No como un objeto perdido, sino como una experiencia originaria de sentido. Una manera de estar en el mundo sin la carga constante del miedo. Tal vez no se trata de recuperar lo perdido, sino de crear un nuevo modo de habitar la herida, de permitir que la fragilidad se convierta en profundidad, que el vacío se vuelva espacio interior. La vida, entonces, deja de ser una persecución. Se transforma en un diálogo silencioso con lo que somos. Pero ese diálogo no tiene respuestas definitivas. No ofrece certezas, solo abre preguntas más hondas. Y quizás ahí reside su verdad. Porque el ser humano no es un problema a resolver, sino un misterio a contemplar. Nos pasamos la vida buscando afuera lo que perdimos dentro, y tal vez en ese extravío se esconde una invitación. No a encontrar, sino a recordar.
no a poseer, sino a habitar, no a huir, sino a permanecer. Permanecer en la duda, permanecer en la incomodidad, permanecer en el silencio, hasta que el eco deje de doler y comience a resonar como una pregunta abierta. Una pregunta que no exige respuesta, solo presencia. Y en ese silencio final, suspendido sobre el abismo de nuestra propia conciencia, tal vez comprendamos que la búsqueda no termina, solo cambia de dirección.